Código Apocalipsis, el poder de la revelación. Bueno, quiero saludar a todos los que puedan ver este mensaje a través de Canal 7 TV Cable Caguazú, a través de Internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea. Ustedes tienen autorización para descargar los mensajes gratuita y libremente y compartirlo también en sus redes sociales. Quiero saludar a nuestros oyentes de la radio Picazú FM 96.7. Queridos hermanos, ya hemos estado analizando y hoy voy a profundizar un poco más el concepto de la vida después de la muerte. Este es un tema muy importante porque a medida que se ha dado esta situación sanitaria, mucha gente murió y mucha gente, por supuesto, imagina siempre lo mejor para sus seres queridos. ¿Quién quisiera imaginar que un ser querido que murió haya ido al infierno o al Sheol? No, nadie quiere que su ser querido que haya muerto recientemente se haya ido al Sheol. Todos quisiéramos que realmente se vayan a los brazos del Señor nuestro Dios. Pero eso implica una condición. El Señor Jesucristo dice que el que en Él cree no morirá, mas vivirá eternamente. Jesucristo es la resurrección y la vida. En la tumba de Lázaro, Él se proclamó a sí mismo diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. O sea, cuando morimos en Cristo, cuando creemos que Jesucristo es el único, verdadero y suficiente Salvador de nuestras vidas, y abrazamos esa fe para poner en nuestro corazón y vivir conforme a ese estilo de vida, decimos que somos cristianos. Y si morimos como cristianos, no creyendo en cosas paganas, porque el que cree en cultos paganos niega su fe en Jesús. El que cree en las estatuas, en los ídolos, no cree en Jesús, porque si hubiera creído en Jesús, no hubiera recurrido a los muertos para pedirles favores. Me refiero a San Cayetano, Santa Lucía, Santa Marta y 1,000,000 de santos y vírgenes que inventaron de 1000 formas y colores. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en Cristo, dice la Biblia, estamos completos. Ya no necesitamos más nada. En Cristo está todo lo que necesitamos. Además, cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, San Juan 1:12, dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que libre, voluntaria y espontáneamente reciben a Jesús a sus vidas, en su corazón, pasan a ser hijos de Dios. Los demás no lo son, dice la Biblia. Todos pueden llegar a ser, pero hay una condición sine qua non, que tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en Él y nada más que en Él. Otra condición es que cuando una persona profesa ser cristiana y dice haber recibido a Jesucristo en su corazón, entonces entendemos que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir aquí. Y si el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona del Dios triuno, vive en tu corazón, ¿para qué le vas a pedir a un muerto si el Espíritu de vida está dentro de ti? Algunos dicen, y respetando este concepto, no con el objetivo de crear polémica, pero dicen, por ejemplo, a Jesús por María, porque ponen como ejemplo lo que ocurrió en las bodas de Caná, cuando María, la madre terrenal de Jesús, que no es la madre de Dios, es la madre terrenal de Jesús, cuando María pidió a Jesús que se multiplique el vino, entonces ellos dicen que María
tiene el poder de convencerle a Jesús de algo. Y eso no tiene ningún respaldo bíblico, porque lo que María dijo a los maestresalas es: hagan todo lo que Él les diga. Entonces, si tú vas en un hipotético caso de algo imposible ahora, porque solamente Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero en el hipotético caso de que alguien imagine recurrir a María para pedirle algo, entonces María te va a decir: hagan todo lo que Jesús les diga. Y tenemos que buscar entonces qué es lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice: todo lo que quieran, pídanle al Padre en mi nombre y os será concedido. Entonces María te está diciendo: hacer lo que Jesús te dice. Y Jesús te dice: ¿querés algo? Pedirle al Padre en mi nombre. No hay otra fórmula. Eso puede entender hasta un niño. Pero la religión y el sistema religioso pagano pervirtieron el centro de la fe, que es en Jesucristo, y el poder del accionar de Dios a través del Espíritu Santo. Si tú puedes salir de la mente religiosa y ponerte en la brecha de la salvación proveída en la cruz del Calvario, entonces tú tienes salvación y vida eterna, y al morir te mueres en Cristo Jesús. No hace falta rezar por ese muerto. No hace falta rezar un novenario. No hace falta. El que murió en Cristo, con Cristo está. El que murió sin Cristo, condenado está. Y ahí entra al juego uno de los más grandes inventos del paganismo romano, que viene a ser el purgatorio. No, porque se van a un purgatorio, a un lugar de semitormentos. En ese lugar de semitormentos son purificados de sus pecados que cometieron aquí en la tierra, para que de allí puedan volver a salir y ir al cielo. Es una mentira muy grande. Es una de las mayores mentiras a la luz de la palabra de Dios. No existe purgatorio. En la Biblia solo mueres en Cristo para salvación y vida eterna, y sin Cristo para condenación eterna. Eso es lo más sencillo que se pueda entender en la palabra de Dios. Por ejemplo, muere una persona con un maravilloso testimonio de vida, un testimonio de vida impecable, y los católicos afirman que esa persona, habiendo hecho cosas tan buenas y tal vez creyendo en el Señor Jesús, murió y fue directamente a la casa de papá, que tiene salvación, que fue a los brazos del Señor Jesús. Pero sin embargo, le hacen un novenario por el eterno descanso de su alma, lo cual es una absoluta contradicción a lo que están creyendo. Porque si crees que fulano, mengano o sultano, habiendo hecho cosas maravillosas dentro del testimonio de su fe cristiana, murió y fue a los brazos del Señor, pues ya está con el Señor. Tu novenario no tiene nada que hacer, ni por alzarlo más alto, ni por bajarlo más bajo, ni sacarle de ningún purgatorio que no existe. Por lo tanto, hermanos, es importante entender ¿qué pasa con nosotros al morir? Nos vamos al cielo, al paraíso, al seno de Abraham, o al Hades, o al Sheol. ¿Qué dice la Biblia? Lo vamos a responder brevemente aquí en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. La palabra dormir, utilizada por el apóstol Pablo aquí escribiendo a los tesalonicenses, hace referencia
reposo del cuerpo físico. Lo vamos a ir mostrando por otros pasajes bíblicos. No se refiere ni al alma ni al espíritu. Pero de este concepto del dormir, muchísimos cristianos, inclusive líneas interpretativas, dicen que el alma duerme cuando la persona muere. No es eso lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60, también cuando apedrearon a Esteban, dice que mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. Es un concepto de interpretación de lo que también se llama en otros términos un descanso eterno. Pero lo que duerme es el cuerpo, no es el alma. Cuando la Biblia utiliza el término dormir, se refiere al cuerpo, pues somos tripartitos. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y otros agarran este versículo y lo llevan hacia otro extremo, diciendo que el alma termina con la muerte del que no tiene vida eterna. Y entonces, ¿para qué la gente se va a preocupar de su destino eterno? La Biblia dice que hay solamente dos destinos, vida eterna o condenación eterna. No es que el alma muera, no es que el alma termina, el alma es eterna. Y eternamente tendrá que responder por lo que haya hecho en la vida, decidir o no de vivir con el Señor Jesús. Hermanos, vamos a mirar este pasaje bíblico que dice que había un hombre rico, y me refiero al Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 29. Quiero pedirle que ustedes me acompañen con su lectura, porque dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allí. Además de esto, una gran cima, subraye cima con S, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre terrenal, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Evangelio de San Lucas 16, 19 al 29. Vamos a mirar los siguientes aspectos. Cuando muere este hombre, el mendigo, dice que fue llevado por ángeles. Venían ángeles. Según los estudios teológicos más profundos, cuando muere un cristiano, vienen ángeles a llevar su alma y su espíritu a la presencia del Señor. Esto, sin embargo, estaba enfocado en el viaje que tenían que hacer al centro de la tierra, que se llama Hades en griego y Sheol en hebreo. Y entraban a través de un túnel, y con 2 ángeles iban, porque todos esos lugares, esos túneles, estaban guardados por demonios. Actualmente, el seno de Abraham no es más el destino de los que morimos o mueren en Cristo, sino que somos llevados a la casa de papá. Y aún así, vienen ángeles a llevarnos. ¿Por qué?
Porque tenemos que cruzar el segundo cielo. Ustedes saben que la Biblia habla de primer cielo, que es lo que nosotros vivimos aquí hasta la estratosfera. El segundo cielo es donde están todos los planetas, los astros. Y ese segundo cielo es el lugar que hoy día está dominado por Satanás y sus principados más importantes. Hay fuerzas demoníacas, por eso la consulta a los astros y a los horóscopos es considerado a la luz de la Biblia un pecado, porque es consultar a los demonios. Ellos están invadiendo ese lugar. En Apocalipsis 12 dice que en los tiempos de los juicios de Dios serán expulsados del segundo cielo. ¿Y a dónde van a ir? Van a caer a la tierra y ahí va a ser terror. Pero hoy día, para cruzar el segundo cielo, vienen dos ángeles también y llevan nuestro espíritu y alma a la presencia del Señor. ¿A dónde llevan? Al tercer cielo. El apóstol Pablo fue allá. En una visión dijo él que tuvo cuenta, él dice, conozco a un hombre, dice, pero según se entiende fue él mismo, que fue al tercer cielo, fue llevado, dice, al tercer cielo. Y Dios le mostró cosas que ojo humano no vio, y oyó cosas que oído humano no oyó jamás. Y allí es donde van ahora las personas al morir. El seno de Abraham, sin embargo, está vacío, porque eso vació el Señor Jesús el día de su muerte. El rico fue a un lugar de tormentos llamados Hades, que es el infierno temporal. ¿Dónde van los que mueren sin Cristo? Personas buenas sin Cristo, personas con una creencia religiosa muy aparentemente impecable sin Cristo. Aún así van al infierno, un lugar de tormentos. Ahí hay un lugar de oscuridad inmensa, de fuego, de tinieblas, de serpientes, de todo tipo de alacranes, de todo tipo de demonios, de pestilencia, de olor insoportable. Y todo aquel que haya vivido en un pecado determinado, que haya vivido en el alcoholismo, por ejemplo, allá él tiene la visión de que va a tomar alcohol. Y cuando recibe ese alcohol que le pasan guaú los demonios, se convierte en ácido y toma y le quema su cuerpo. Y eso se repite de manera interminable como un tormento eterno. Ese es el Sheol, Hades o infierno. De allí, cuando se establezca el trono del juicio final, en Apocalipsis 20, allí como Daniel 12:3, de allí serán sacados para juicio y condenación eterna. ¿A dónde? A un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Y te van a decir, ay, pero no era que tu Dios es amor. Sí, mi Dios es amor, y amó tanto tu vida y la mía y la de todos aquellos que quieran recibir a Jesús, dice San Juan 3:16, de tal manera amó y ama Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. El famoso Juan 3:16, que todo cristiano debe saber de memoria. Y eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque en ese versículo se encierra mucho misterio de la vida eterna. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay condición. Algunos llevan esto al extremo y dicen, todos ya somos salvos, porque allí dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces, todos son salvos, dicen algunos. No puede haber ningún condenado. Pero el versículo 18 nos da la condición. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, ojo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y atención, versículo 19. San Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Te voy a decir una cosa, tú que me estás escuchando a través de este video o audio. Dios no le manda a nadie al infierno. Dios pagó en Jesús el precio de la salvación y la vida eterna. Pero lo tienes que aceptar, recibir y vivir conforme a esa fe. Si no lo haces, dice la Biblia, estás condenado. No hay absolutamente nada más que Dios pueda hacer por ti. Dios no le manda a nadie al infierno. La gente se va solita, solita, solita. Sí, hay una parte en Gálatas capítulo 5 que nos sirve como una referencia para entender ¿cómo está nuestra vida en relación a esa fe que profesamos tener? Decimos que somos cristianos, pero ¿reflejamos eso en las obras de la carne o del Espíritu? Porque dice aquí en Gálatas 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No, pero es que era tan buena persona, hizo tantas cosas lindas, pero era idólatra. Para entender eso también es importante que ya abra su corazón al Espíritu Santo para que le revele lo que es idolatría, porque tampoco se acepta en el sistema religioso tradicional, no aceptan que practican la idolatría cuando que sí lo hacen. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Más claro? Agua. ¿Más claro? Agua. Muy bien. Vamos a ver qué dice Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si decimos que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lo que la Biblia nos llama a entender para que podamos dimensionar hasta qué punto estamos nosotros en Cristo Jesús. Hay un concepto también muy importante acerca de la salvación, porque acá en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, yo te digo, lo que estamos debatiendo es qué pasa con una persona no solamente al morir, sino en su eternidad, porque cuando te morís se cierra tu vida y se abre la eternidad, para bien o para mal. No hay purgatorio, no existe tal mentira más grande inventada para engañar a la gente, creyendo que podían seguir viviendo en sus deleites y en sus pecados, y luego ir a un lugar de tormentos y ser sacados de allí con novenarios, y luego pasar a la vida eterna. No te dejes engañar. Con todo amor fraternal te digo, eso es mentira. ¿Mueres en Cristo o mueres sin Cristo? No hay dos, no hay tres, hay dos. Con Cristo o sin Cristo. Pero dice Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan varón con varón o mujer con mujer, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios.
no hay novenario que te saque si mueres con esta lista de pecado. No hay novenario, no hay misa, no hay culto, no hay oración, no hay ayuno. El que murió se fue y tiene que rendir cuentas a Dios de lo que hizo en su vida. ¿Aceptaste a Jesucristo? Pues entonces prepárate para gozar con el Señor en la vida eterna. ¿Moriste sin Cristo? Chao, al Hades. Dice que este fue llevado al seno de Abraham. Ya dije que el seno de Abraham se vació. El rico fue llevado al Hades, lugar de tormentos, y estaba dividido por una cima con S. Cima con S es profundidad. Cima con C es elevación. Había una cima con S, es decir, un abismo entre el lugar de tormentos donde estaba aquel rico borracho y farrista. Cuidado con esto. Rico, borracho y farrista fue a un lugar de tormentos. Y el pobre mendigo fue llevado por ángeles al seno de Abraham, que era el lugar donde iban los que morían con la fe en el Salvador que Dios iba a proveer. Y estaban allí aguardando la obra perfecta de la cruz. Estaban conscientes. Le dijo: Padre Abraham, ¿cómo le conoció? Manda a Lázaro. ¿Cómo le conoció a Lázaro? Era su alma en el Sheol conociendo a la gente. Y recordándose que tenía a sus hermanos que también tenían que ser advertidos para no ir a ese lugar de tormentos. Así que el seno de Abraham, aquel hoyo, aquella cavidad, aquel espacio, era ese lugar destinado para los muertos salvos antes de Cristo. Qué importante es aquella expresión que le dice el buen ladrón a Jesús cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús se refería a ese lugar del seno de Abraham, que era un paraíso en el medio de la tierra. Ese lugar, según algunos escritores de fenómenos paranormales, dicen que existe. Nadie pudo ir allá. Fue el Señor Jesús, y cuando Él fue allá, sacó de allí a todos los que ocupaban ese lugar y resucitaron. Cuando Jesús murió, dice aquí la Biblia que se rasgó el templo, el velo del templo en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, los muertos que estaban en el Sheol resucitaron con Cristo aquella tarde. Y son los que la Biblia, el apóstol Pablo en Corintios 15 le llama la gavilla. La resurrección de la gavilla, las primicias. Y esas primicias son los primeros resucitados que caminaron por Jerusalén en aquella tarde, dándole un gran susto a sus familiares. Ya voy terminando, hermanos. Esta expresión tan importante que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta casa de piel, carne, huesos, músculos, hechos de células, se deshace, tenemos en Dios, o de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Filipenses 1:21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué dice Pablo? Que si él parte, que al partir, ¿a dónde iba a ir? ¿A dormir? Entonces Pablo estaría durmiendo todavía ahora. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo que al partir estaría con Cristo. Nosotros vamos junto a Jesús.
le veremos en su cara, en su rostro radiante, le tocaremos, le sentiremos. Él es nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5, 6, 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué pasa si se pone ausente del cuerpo? Dice Pablo, estaría presente con el Señor Jesús. Ahora, este buen ladrón representa a millones de personas que han escuchado el Evangelio, pero no le dieron la importancia que debía. Pero guardaron en su corazón un reflejo de aquel mensaje. Y aquel ladrón, cuando estaba en la cruz, Jesús no le dijo, bájate de allí, paz. No le dijo, vete a portarte bien 3 años por lo menos. Vete a hacer caridad, vete a hacer ayuno, oración, vete a devolver lo que le robaste a esas pobres viudas que le robaste sus gallinas. Ladrón de cuarta, bájese y pórtese bien. No, Jesús no le dijo eso. Ese varón se arrepintió allí y en un solo segundo de su vida, pidió perdón y reconoció su pecado y recibió salvación y vida eterna. El mundo está lleno de billones de personas que han sido salvas así. En un accidente, ¡bim! Y tuvieron allí ese reflejo, ese conocimiento, esa revelación y dijeron, Jesús, perdóname, dame vida eterna. Y murieron en Cristo. Murieron en Cristo. Y fueron salvos. Porque la fe y la salvación no es por obras. Lo que pasa es que el Señor ya sabe quiénes son aquellos que tienen esa predisposición de que lo iban a hacer. Y ya sabe quién es aquel que va a morir en su rabia en contra de Dios o en su pecado. El suicidio, por ejemplo, el suicidio es una autoeliminación, es un crimen, es un asesinato. El que se suicida renuncia a Dios, renuncia a la vida, renuncia a la salvación y solamente le aguarda condenación eterna. No existe salvación para el que se suicida porque se murió cometiendo un crimen. Hermanos míos, entonces dice que estaríamos presentes en el Señor. Ahora, el apóstol Pedro también dice, refiriéndose a esto, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesús habló con Pedro y le dijo, Pedro, dentro de poco vas a abandonar tu cuerpo. ¿Se dan cuenta? No le dijo vas a dormir, vas a abandonar tu cuerpo. Lo que se queda durmiendo entonces es el cuerpo. El Salmo 16, haciendo referencia a aquello que Jesús hizo al descender en el Seol, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque Jesús en 3 días hizo todo lo que tenía que hacer. Murió, descendió al infierno, fue a demostrarle a Satanás que pasó por la tierra un hombre con naturaleza humana y divina, y que esa persona no cometió ni un solo pecado. Por eso Discovery Channel, por eso los canales de pseudociencia y pseudoinvestigación quieren hacer creer a toda costa que María Magdalena era la amante de Jesús, para adjudicarle un pecado de fornicación.
Otros más agresivos dice que Juan, como Juan era muy mimado por él y se recostó en su hombro en el día de la Santa Cena, dicen que era su pareja homosexual. Son blasfemias. ¿Qué es lo que quieren? Hacer creer al mundo que Jesús pecó. La Biblia te deja claro, mi amigo, mi hermano, que Jesús no pecó y en él no hubo ni sombra de pecado. Porque de acuerdo a la ley de la transgresión de la raza humana en Adán y Eva, todo aquel que moría debería descender a presentarse al Sheol, al Hades, junto a Satanás. Y por una mentira que haya dicho en su vida, él tenía derecho legal y le decía, te quedas conmigo. Y los que se quedaban con la promesa de la salvación en ellos, activados ya por el Espíritu Santo, iban al seno de Abraham. Y los otros iban al lugar de tormentos. Esto es muy importante, hermanos. Pero cuando ocurre esto, Jesús pasa, recupera la llave del Hades y de la muerte, y también liberta a los que estaban en el seno de Abraham. Y luego sube su espíritu y su alma y toma su cuerpo. Antes de que se pudra, antes de que se cumpla 3 días. Y toma su cuerpo y resucita con un cuerpo glorificado. Cuando Jesús resucitó, es importante este detalle en el Evangelio de San Juan, María y María Magdalena vinieron y le quisieron tocar. Y Jesús le dijo, no. ¿Por qué? Jesús le dijo, aún no he subido a mi Padre y aún no he sido glorificado. Después que Jesús resucita, Él sube al Padre y presenta delante del trono del Dios viviente la obra perfecta, el pacto absoluto, la salvación total, hecha en la cruz del Calvario, y el Padre lo recibe y le glorifica. Y a través del Espíritu Santo, eso es lo que viene y se imparte en nosotros cuando recibimos a Cristo y tenemos salvación y vida eterna. Después Jesús volvió, antes de su ascensión final, en un lapso de tiempo, y allí fue cuando Jesús le dijo a Tomás, tócame. ¿Recuerdan? Ya fue glorificado, ya tuvo dominio sobre su propio cuerpo, resucitado, y le dijo, toca mis manos y mete tus manos en mi costado. Ya estaba hecha la obra, ya estaba cumplido el pacto. Estoy preparando porque mi hijo me dijo que siente de parte de Dios que hagamos un video, y me dijo que vamos a hacer, porque tiene mucho talento, mi hijo Francisco, que quiere hacer un video que nunca en la historia se hizo, dice luego él, sobre lo que fue la obra de la cruz. Dice que tiene ideas que ningún canal, nada pudo haber hecho en la historia, dice luego él. Amén, gloria a Dios. Pero quiere que se centre en lo que hizo Cristo en la cruz. Y estoy preparando un mensaje porque la obra de Cristo en la cruz fue tan absolutamente perfecta, tan absolutamente completa, tan absolutamente salvífica, que cualquiera que quiere añadirle algo a eso, niega la obra de la cruz. No tengo ni un mérito en la obra de la cruz ni en la salvación. No tengo ni sombra de mérito. Lo que tengo en la cruz es mi culpa. Mi condenación es lo que estaba en la cruz, no mi mérito. Y en esa condenación de la cruz es cuando Jesús muere por mí. Y cuando yo lo recibo, tengo salvación y vida eterna, la cual el Señor ya no lo va a deseternizar, porque ya es eterna. Es un regalo grandioso de Dios. Pero eso no quiere decir que no debemos honrar a nuestra salvación. Queridos hermanos, como estábamos viendo también la vez pasada en Hebreos 12, 1 a 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Nos insiste la Biblia en que dejemos todo pecado, todo peso, todo aquello que nos ata al mundo, a la tentación, a la corrupción, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que dice que tenemos una nube de testigos. Mis queridos hermanos, cerrando ese 12:22 de la carta a los Hebreos, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesús. Eso nos lleva a la congregación de los santos. Allá ya no seremos pentecostales, ni bautistas, ni anabautistas. Allá ya no seremos concilio de las asambleas, ni iglesia tal cosa, ni aquello, ni lo otro, lo cual mucho de religión tiene últimamente. Allá seremos uno en Cristo Jesús. Los redimidos, los que no merecíamos nada y recibimos todo por medio de la obra perfecta, maravillosa e inquebrantable de Cristo en la cruz. Queridos hermanos, conclusión. Los que mueren sin Cristo, condenación eterna. No gastes tus salivas rezando novenarios por los muertos para sacarles de un tal purgatorio que no existe. Lo siento mucho, no existe. En la Biblia se muere en Cristo para vida eterna y sin Cristo para condenación eterna. Solamente son dos cosas. Por lo tanto, quiero pedirte que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero pedirte que invites al Señor Jesús a venir a vivir en tu corazón, que entiendas que Jesús pagó en la cruz por tus pecados. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por novenarios para que nadie tenga que salir de allá y volver a esto y lo otro. Es la obra perfecta, absoluta, completa, total de la redención de la raza humana. El Señor Jesús dijo: consumatum es. Todo está hecho. Y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes eso, lo que todo está hecho, la salvación hecha, el precio pagado, la sangre rociada del nuevo pacto que limpia tu vida de todo pecado. Y es lo más sencillo, lo más hermoso y lo más espiritual que puedas hacer, invitar a Jesús reconociéndote pecador. La Biblia le llama metanoia. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que entiendas el plan de Dios para tu vida, para que salgas del sistema religioso y abras tu corazón al poder, a la unción y a la gloria del Dios viviente por medio de la obra de la cruz, de la sangre que se derramó para que tengas salvación y vida eterna. Yo te desafío, no me importa tu religión, no me importa tu dinero, no me importa tu condición social, seas quien seas, estés donde estés, recibe a Jesús en tu corazón. Repitamos juntos diciendo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Señor Jesús, quiero pedirte salvación, vida eterna, por tu obra de la cruz. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. A su nombre.
Si lo hemos hecho de corazón, hemos invitado a Jesús, el autor y consumador de la fe, el dueño de la vida, para venir a vivir en tu corazón. Dice la Biblia en el libro de los Efesios que el Espíritu Santo vendrá y sellará tu espíritu para vida eterna. No es que te vas a ir a un purgatorio, no, el Espíritu Santo sellará tu espíritu y tu espíritu obtendrá vida, redención y salvación eterna. A su nombre, con Cristo en la eternidad. Pero si rechazas al Evangelio, si rechazas la salvación de Cristo, si rehusas en creer y entender, dice la Biblia, te espera condenación eterna. Espíritu Santo, te pedimos por cada persona que haya hoy profesado creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas a través de este audio o este video, y que ellos sean tocados, impartidos por el Espíritu Santo, para que se les abra el entendimiento y les resplandezca la luz del Evangelio. Por encima de toda bandería religiosa, por encima de todo concepto de paganismo, en la simplicidad de tu ser, Jesús es luz. Vamos a hacer la proclamación de la bendición sacerdotal y que también alcance a familias que puedan estar viendo este mensaje. Si tú estás viendo esto a través del canal o a través de YouTube o escuchando a través de la radio, quiero invitarte a que te pongas de pie allí donde estás. Pongámonos de pie. Estás en tu casa, estás en la intimidad de tu sala, estás con tu marido o tu Señor con tu esposa, con tus hijos. Levántense ahora. Levántense en fe por el Señor Jesús, para que yo pueda desatar sobre tu vida a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la radio, a través del canal de televisión. Quiero proclamar bendición sobre tu vida. Escucha lo que voy a decir, repite conmigo un amén por cada frase, porque en el nombre del Señor Jesús y por el mandato de la Biblia en Números capítulo 6, versículo 24, levanto mis manos sobre ti y proclamo diciendo: el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios Padre de Jesucristo y Padre nuestro alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Y esta semana voy a pagar, voy a comprar, voy a compartir y me va a sobrar. En el nombre de Jesús, saludémonos con amor fraternal. Aleluya. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.